¿Cómo puede un territorio tan pequeño cargar con uno de los conflictos más complejos y duraderos de la historia humana? La historia de Israel y Palestina es, al mismo tiempo, un relato antiguo y profundamente contemporáneo. Un entrecruce de identidades, memorias, imperios, religiones, migraciones y guerras que ha moldeado no solo el Medio Oriente, sino también la política global. Para entenderla, no basta con mirar un solo episodio. Es necesario recorrer un camino de más de 3000 años. Aunque, para efectos educativos, vamos a hacerlo de forma ordenada, sencilla y contextualizada. Mucho antes de que existiera algo llamado Israel o Palestina como entidades políticas modernas, la región era conocida como Canaán, un territorio donde convivían múltiples pueblos semitas con estructuras tribales y ciudades-estado. Entre los siglos 3 y 100 a.C., surgió el reino de Israel, que según la tradición hebrea, unificó a las tribus bajo líderes como Saúl, David y Salomón. Tras la muerte de Salomón, el reino se divide en dos, Israel al norte y Judá al sur, con Jerusalén como centro espiritual. Sin embargo, estos reinos serían conquistados sucesivamente por imperios mucho más grandes, asirios, babilonios, persas, griegos y romanos. En el año 70 d.C., el Imperio Romano destruyó el segundo templo de Jerusalén, un evento fundamental que marcó la diáspora judía. En el siglo VII, con la expansión del Islam, la región se integró al mundo árabe musulmán. Bajo los califatos Omeya y Abbasí, y más tarde bajo los turcos otomanos, la zona que hoy llamamos Palestina fue mayoritariamente árabe. Con presencia religiosa diversa, musulmanes, cristianos y comunidades judías más pequeñas. Durante siglos convivieron en relativa estabilidad, aunque bajo estructuras imperiales y sin un Estado nacional propio moderno. Entre los siglos XIX y XX, Europa vivió un auge de los nacionalismos, y eso tocó también al mundo otomano. Dos movimientos crecieron paralelamente. El nacionalismo árabe-palestino, que buscaba la autodeterminación de quienes habitaban Palestina, y el sionismo, surgido entre judíos europeos para crear un Estado judío en la tierra histórica de Israel, ante el creciente antisemitismo. Ambos movimientos reclamaban la misma tierra, pero en un contexto que aún estaba controlado por Estambul. La Primera Guerra Mundial marcó un giro drástico. El Imperio Otomano colapsó y Reino Unido ocupó Palestina. Aquí ocurre uno de los episodios más críticos. Londres hizo promesas contradictorias a árabes y judíos. El resultado fue una creciente inmigración judía, mientras los árabes palestinos veían con temor convertirse en minoría en su propia tierra. Las tensiones escalaron rápidamente en forma de disturbios, revueltas y violencia creciente. Tras el horror del Holocausto, la ONU propuso dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Los líderes judíos aceptaron, los líderes árabes rechazaron el plan, considerándolo injusto. En 1948, David Ben-Gurión declaró la creación del Estado de Israel. Ese mismo día estalló la Primera Guerra Árabe-Israelí. Israel venció y amplió su territorio. Más de 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados. Este evento se conoce como la Nakba. Cisjordania pasó a manos de Jordania. Gaza quedó bajo Egipto. El Estado palestino prometido nunca llegó a formarse. En 1967, Israel derrotó a Egipto, Siria y Jordania en solo 6 días y ocupó territorios clave. Desde entonces, la cuestión es, ¿debe Israel retirarse de los territorios ocupados para permitir un Estado palestino? También desde entonces, crece el establecimiento de asentamientos israelíes en Cisjordania, considerados ilegales por gran parte del mundo. En 1964 surgió la OLP, liderada por Yasser Arafat, con el objetivo de representar políticamente al pueblo palestino. Más tarde llegaron las intifadas. La primera, en 1987, fue un movimiento masivo de resistencia civil contra la ocupación. La segunda intifada fue mucho más violenta, con atentados, operaciones militares y miles de muertos. El clima cambió. Los acuerdos de Oslo en los 90 fueron el momento en que el mundo creyó que la paz era posible. Las partes se reconocieron. Pero el proceso se estancó por asentamientos, extremismos y el asesinato de Yitzhak Rabin. La ventana se cerró.
En 2006, Hamás ganó las elecciones y tomó el control de Gaza, mientras la autoridad palestina quedó en Cisjordania. Desde entonces, Gaza vive bloqueada por Israel y Egipto, con crisis humanitarias recurrentes y varias guerras devastadoras. Hoy, el conflicto sigue marcado por el estancamiento del proceso de paz, la fragmentación de Cisjordania y la violencia recurrente. Todo ocurre en un territorio pequeño, pero con una densidad histórica mayor que cualquier manual pueda contener. La historia de Israel y Palestina no es simplemente un choque entre dos pueblos que no se llevan bien. Es un rompecabezas de capas históricas, religiosas y humanas. Comprenderlo implica reconocer su complejidad y evitar explicaciones simplistas. Espero que este recorrido les haya sido útil para entender mejor este complejo capítulo de nuestra historia contemporánea.